las maldiciones. En nuestra iglesia hay muchas actividades, catequesis, ministerios de liberación, de sanación y tantas otras áreas que buscan ayudar en lo espiritual, especialmente en lo que tiene que ver con el pecado y lo que nos pesa en el corazón. Pero la iglesia siempre se mantiene atenta y vigilante sobre estos ministerios, porque el diablo es muy astuto y actúa en formas muy subliminales, impregna todas las cosas buenas y trata de pervertirlas. Por eso, ministerios que tienen que ver con liberación, con sanación, son muy delicados y necesitan una dirección muy estricta de la iglesia, porque de lo contrario se presta para ministerios que caen en el dinero, en la búsqueda de la fama y el poder, que siempre es el defecto humano que lleva tanto al laico como al clero, como al religioso, a entrar por esos caminos y crean confusión y le hacen mucho daño a la gente. Confunden al enfermo, sobre todo a personas que tienen problemas espirituales que son tan difíciles. Vivimos en un mundo hoy en el cual todas las áreas del mundo espiritual se han presentado como prácticamente un deporte. La gente practica la nueva era como si fuese simplemente una cultura, como si fuese un hobby. Hay señoras que se van a leer las cartas como si fuera un hobby, y si les preguntan dirán que no creen en eso y que lo hacen solo porque les gusta. Y así es los que leen el horóscopo, los que viven con lo de la astrología, la numerología. Y lo hacen todo como si fuese un deporte. Mientras más se ha globalizado la práctica de la nueva era, más grande se ha hecho el peligro, porque viven sin ponerle cuidado a la profundidad que eso tiene con relación al espíritu. Y por eso, en la actualidad, hay mucha gente enferma espiritualmente, en forma masiva. Y de la iglesia no hay mucha asistencia, porque todo es gracia. Hay algo que la gente no entiende, y es que para que una diócesis tenga un exorcista, se necesita que Dios lo permita, no el obispo. El obispo es un instrumento, y a veces dice la gente que el obispo es masón, que el obispo es malo, o que el obispo no cree en las cosas espirituales. Y todo eso es posible, es verdad. Hay obispos masones, hay obispos que son escépticos totalmente del mundo espiritual. Pero lo que sucede es que en la iglesia, si creemos en la palabra, se dice que no se mueve una sola hoja de un árbol sin la voluntad de Dios, y mucho menos en su iglesia. Por lo tanto, si en una diócesis no hay exorcista, es porque Dios no quiere, no porque el obispo no quiera. Hay personas que tienen graves problemas espirituales, como decir un poseso, y en el momento que esa persona, por gracia de Dios, entra en un arrepentimiento tal que se quiere liberar y renuncia a todo lo que ha hecho que le causó su posesión. Eso no quiere decir que con ir a un exorcista se va a liberar. Eso depende de qué sentencia recibe de parte de Dios en una forma que no conocemos y de cuándo Dios va a permitir que lo liberen. Muchos no se liberan durante esta vida, pero por el arrepentimiento se salvan y continúan con un terrible purgatorio. Otros alcanzan la gracia de liberarse. Muchos ni siquiera encuentran el exorcista que los atienda, porque todavía Dios no lo permite. Entonces, todo lo que tiene que ver con el espíritu, cuando entramos voluntariamente en esas prácticas, está sujeto a la ley de Dios. ¿En qué forma Él nos va a liberar? ¿Y en qué forma va a llevarnos a vivir la reparación de lo que hicimos? Hay personas que les toca reparar toda la vida, otras que, dependiendo del nivel, de la gravedad, de la práctica, viven situaciones muy delicadas, y uno no puede entender tan fácil la dimensión en que entró. Existen además maldiciones que están ligadas a todo esto. Es muy común oír sobre las maldiciones. Nosotros sabemos, por doctrina católica, que el Antiguo Testamento es la ley antigua y que cuando Jesús se encarna, Él viene a perfeccionar la ley. Por lo tanto, los protestantes que no tienen la gracia de la interpretación de la Biblia actúan sobre el Antiguo Testamento de la misma forma que actúan sobre el Nuevo Testamento. Y por eso nos acusan de las imágenes, porque ellos utilizan el Antiguo Testamento, donde hay pasajes que dicen, no harás imágenes de nada de la tierra o del cielo. Ese es el Antiguo Testamento, porque nadie podía hacer una imagen de Dios, ya que nadie lo había visto. Nosotros sí, porque hacemos imágenes de Jesús, que lo vieron miles de personas. No estamos haciendo nada imaginario, sino real. Los cambios son muy grandes desde el Antiguo al Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay pasajes donde dice, los antepasados comieron uvas agrias y los hijos nacieron con dentera.
Quiere decir que heredan los pecados de los antepasados. Pero ya dentro incluso del mismo Antiguo Testamento hay pasajes donde se dice que Dios no cargará con los pecados de los antepasados si no los imitan, si no hacen lo mismo que ellos hacían. Ahora, a partir de la encarnación de Jesucristo con el bautismo, la Iglesia nos enseña que hemos sido exorcizados, liberados del pecado original y de todo pecado ancestral, completamente libres con el bautismo. También nos enseña la Iglesia que cuando uno cae en pecado mortal, pierde la gracia bautismal, porque queda como si no lo hubieran bautizado. Tiene que arrepentirse y confesarse para renovar su bautismo con la confesión. Y por eso el Señor nos da la confesión, porque conoce nuestra condición humana, que es pecadora, limitada, débil, frágil, vulnerable. Y por lo tanto, no siempre va a estar de pie frente al pecado y la tentación. Pero hay algo importante en esto con relación a las maldiciones. Supongamos que su padre era un hombre alcohólico, promiscuo, visitaba prostitutas y tenía toda clase de actividades malas. Entonces, una de esas mujeres con quien andaba lo maldijo, le hizo brujería, quién sabe cuántas cosas. No es que esas maldiciones cayeran sobre los hijos, pero la familia vivió muy mal por culpa de las actividades del padre. Obviamente, si un papá es borracho y hace todo eso, toda la familia se afecta. Esa maldición no cae sobre los hijos, sino que por culpa del padre, todos sufrieron. Pero cada individuo está libre de la maldición del padre, de lo que la bruja, la prostituta o quien sea le hizo. No se puede decir que todos quedaron malditos. Eso es superstición y no es teología católica. Se utiliza mucho entre algunos protestantes, incluso entre algunos sacerdotes católicos que lo hacen por dinero, fama, poder y manipulación. No son cosas de Dios. La realidad es esta. Cada uno de nosotros es responsable de su vida, sobre todo cuando hemos sido escogidos por Dios para ser bautizados. En el momento del bautismo recibimos una gracia sobrenatural que nos da el conocimiento pleno de la ley y la luz del Espíritu Santo que nos guía en el discernimiento de espíritus, enseñándonos qué es bueno y qué es malo. Ningún bautizado tiene la excusa de que no sabe distinguir entre el bien y el mal. Eso es mentira. No importa el estado de formación, el Espíritu Santo en el bautizado le trae la luz de la verdad. Esa luz lo acompaña toda la vida. No se apaga aunque viva en pecado. Siempre sabrá qué es el bien y qué es el mal. Las acciones de pecado traen consecuencias muy graves a nivel personal, y como se dijo anteriormente, si un padre de familia vive en pecado mortal y hace cosas contra Dios, se afecta toda su familia. Pero no porque la familia esté maldita, sino porque el padre vive en maldición por sus propios pecados. El pecado es una maldición. Por eso la cruz se llamaba palo de maldición. Las personas condenadas a muerte eran crucificadas fuera de las murallas de la ciudad y eran consideradas malditas por sus pecados. Cristo se acostó sobre ese palo de maldición para librarnos de la maldición del pecado. Ahí entendemos el significado de la cruz. En ella está la salvación de la maldición. Por eso, si somos cristianos, ¿acaso vamos a estar malditos? No. Un cristiano fiel no recibe ninguna maldición. La palabra dice, ni el veneno te hará daño. Entonces, en conclusión, si estoy bautizado, soy fiel a Dios y vivo en gracia. Nada me entra. ¿Existen brujas? Claro que sí. Pero para que una bruja pueda actuar contra usted, tiene que estar en su territorio. Un día una mujer apareció en una conferencia, en un colegio. Había allí un sacerdote franciscano, invitado a la charla. Ella se acercó al sacerdote después de la conferencia. Esta mujer le dijo que había sido esposa de un famoso brujo y que él la inició como bruja. Pero después de eso, un día la introducen en lo que llaman el astral. Las brujas vuelan de verdad, no con escoba, eso es simbólico, sino con el don del desdoblamiento. Hay personas que nacen con esos dones oscuros. Algunos han contado que se desdoblan en sueños y vuelan. Muchas veces eso viene de prácticas de familiares con abuelas y queda como herencia. Y así es. Los espíritus rondan los aires, buscan cómo aterrizar en el mundo material, porque el mayor placer de un espíritu del mal es poder actuar entre nosotros. ¿Y cómo logran hacer eso? Con un instrumento material, un ser humano, y entran por el pecado. Cuando una bruja es preparada para entrar al astral, se acuesta antes del anochecer boca arriba, se cubre con una sábana y, apenas oscurece, sale al astral desdoblada. Se convierte en satélite de Satanás.
Satanás y todos los espíritus del mal tienen batallas espirituales en las áreas donde la bruja vive. Ellos tienen batallas contra el cura de allí, contra la monja de allá, contra el matrimonio de allí, y todo eso están manejando. Entonces, cuando la bruja sale, ella no sabe qué trabajo le corresponde. Pero entonces, al quedar en el astral, queda en toda la batalla en que está el diablo contra donde esté. Entonces, ¿qué sucede? Usted está en su casa, una persona buena, noble, normal, obediente a Dios, sin conocimiento del mundo espiritual. Usted es de los que no se cuida de las cosas que compra, lo que lee, lo que ve en televisión o redes sociales, no se cuida de nada. Es una persona abierta a mirar todo, oír todo, a comprar todo. Y resulta que los espíritus del mal utilizan aeropuertos, tales como amuletos, simbología, paganismo oriental. Dentro del hinduismo existen los mandalas, los cuadros con chakras y cosas por el estilo que no son demoníacas, pero son paganismo. El paganismo es una adoración a deidades que son dioses falsos, que al final terminan siendo espíritus caídos. Los paganos son inocentes de eso, pero los católicos no podemos entrar en el paganismo, porque sería cometer una abominación. Por eso los objetos, libros o imágenes que usted tiene pueden convertirse en aeropuertos de espíritus, que de otra forma no entrarían en su vida, porque no tienen por dónde. Usted es una persona fiel que no vive en pecado y que se confiesa con frecuencia, comulga con frecuencia. Usted es de oración. Usted tiene un buen corazón. Y sin embargo hay espíritus que lo pueden molestar, porque de pronto se le meten por cosas que usted tiene en la casa, cosas que compró de la nueva era, que las tiene colgadas por ahí, libros que tiene de metafísica esotérica, ciencias de control mental. Hay muchos vehículos. Supongamos que tiene en su biblioteca un libro esotérico. En la noche, uno de esos espíritus del diablo puede aterrizar en ese libro, porque ese es un aeropuerto, porque pertenece al territorio de las tinieblas. Desde ahí, como no se puede movilizar por dentro de la casa, ni le puede llegar a usted en ninguna forma, porque usted está en gracia, entonces desde ahí de ese libro, crea situaciones. Usted no se puede imaginar cuántas cosas desde ese libro puede hacer una bruja o un espíritu del mal. Por eso debemos ser muy estrictos si queremos estar libres de influencias de las cuales no tenemos control. Una persona que crece espiritualmente, entre más conciencia tenga y entre más Dios le muestre sobre lo que tiene que hacer con relación al mundo espiritual, se vuelve muy estricta en todo lo que posee, lo que lee, lo que oye. No participa en conversaciones esotéricas, no ve películas de terror. Hay tantas cosas que uno no debe hacer. Uno se va convirtiendo en alguien disciplinado con relación al espíritu. Uno debe tener mucho cuidado, como católicos que somos. Debemos ser conscientes de que el mundo espiritual existe y que hay espíritus buenos y malos, y que los espíritus malos nos quieren hacer daño todo el tiempo mientras estemos acá antes de que partamos. Esta vida es una batalla espiritual. La maldición no es un tema de fanáticos, sino una realidad espiritual. La maldición, ¿cómo actúa sobre nosotros? Si usted conscientemente practica cosas malas, pues usted conscientemente se ha maldecido. ¿Qué es maldición? Maldición es el pecado. Una persona que vive en pecado o pierde la amistad con Dios, queda maldito. Uno mismo se maldice al ir contra Dios. En el juicio de Jesús ante Pilato, los rabinos gritaban, que la sangre de este hombre caiga sobre nuestros hijos y generaciones futuras. Ellos mismos se estaban maldiciendo. A propósito lo hicieron. Hay personas que maldicen y lo hacen con conciencia. La maldición existe y se llama pecado. El que está en pecado mortal está maldito. El que se va contra Dios y contra la iglesia se maldice a sí mismo. Quien comete pecado mortal pierde la amistad con Dios y entra en graves problemas. Vivimos en un mundo en el que la mayoría vive lejos de Dios, interesados en el mundo y en lo material, sin reglas ni moral, donde Dios es un obstáculo en todo sentido. Muchos católicos se divorcian y hacen nuevas uniones en pecado mortal. Como la iglesia no los acepta, entonces se van a una secta, donde sí los aceptan. Se crean una nueva religión y así mucha gente se acomoda a sus pecados por conveniencia y como tienen una necesidad religiosa por el bautismo, entonces se acogen a cualquier tipo de religión. Y en esa religión les crean una idea falsa de iglesia. Y por eso hay tanta gente en las sectas, porque las sectas les acogen todas sus necesidades a conveniencia. Eso es un engaño, que la gente sabe que está engañada y que si se muere así, el problema es gravísimo y lo saben, pero nunca lo van a admitir,
porque están acomodados al mundo y a la vida temporal, porque no ven más allá de esta vida o no la quieren ver, porque en realidad el bautismo nos da la luz para mirar y trascender el mundo espiritual. Sin embargo, la mayoría de la gente se hace la ciega sobre eso. Entonces, maldiciones intergeneracionales no existen. Hay mucho ministerio de eso, que sanación intergeneracional, eso es mentira. Tiene origen protestante, nacido entre los anglicanos en África, y la Iglesia lo ha condenado muchas veces. No es teología católica. Si eso fuera cierto, el bautismo quedaría invalidado. El bautismo nos exorciza del pecado original y de los ancestros. También se niega la confesión, porque cuando nos confesamos y la Iglesia nos absuelve de todos nuestros pecados, quedamos libres y en paz con Dios. ¿Cómo llevaríamos maldiciones de los abuelos si fuimos absueltos? Eso es herejía. Eso no es teología católica. Entonces a uno no lo tienen que desencadenar de lo que hicieron antepasados. Los sacramentos nos desencadenan. Cada que usted se confiesa, se desencadena, lo perdonan y queda libre. A no ser que haya mentido y haya guardado pecados, como enseña San Juan Bosco sobre lo que él vio de algunas personas que se confesaban mal. Y otros místicos enseñaron la importancia de confesarse bien, con sinceridad, y cómo es importante un acto de contrición perfecto para que la confesión sea lo que es, un acto de liberación. La confesión es como un exorcismo. Si el bautismo nos exorciza de los pecados ancestrales desde nuestros primeros padres, Adán y Eva, y todos los demás, la confesión nos libera al recuperar la unción perdida por el pecado mortal. La absolución del sacerdote en nombre de la Iglesia nos vuelve a exorcizar, saca al demonio de nuestra vida y nos deja libres de nuevo para ser amigos de Dios, fieles a Dios. Y esto nos quita toda consecuencia, y lo que queda pendiente es la reparación. Nosotros somos llamados a vivir la penitencia, no solo la que nos da el sacerdote, porque hay sacerdotes que ni siquiera ponen penitencias, o te ponen un Ave María o algo. Pero sabemos que debemos enmendar el mal que hemos hecho, las ofensas que hemos cometido contra Dios y el prójimo, y contra nuestra propia alma. Debemos asegurarnos de vivir una vida nueva después del arrepentimiento. Tratar de vivir una buena vida y evitar el mal con que hemos confesado. De lo contrario, no nos estamos confesando con sinceridad. Y somos tibios e hipócritas, y esto es muy peligroso. El que se confiesa con intención de volver al mismo pecado es un tibio, un hipócrita, un sepulcro blanqueado, que el Señor llamaba a los fariseos. Es muy peligroso, porque Dios detesta eso. Tiene que asegurarse que si usted se quiere liberar de la consecuencia de sus pecados y no vivir en maldición, entonces no permita que las maldiciones actúen contra usted. Confiésese bien, con sinceridad, para que la confesión sea un verdadero exorcismo y liberación, y que no quede seña de ningún espíritu del mal en su vida. A eso vamos, y eso es lo que queremos lograr con los sacramentos. Sobre todo, recordemos la increíble protección que trae la fidelidad a Dios. Por encima de todo debemos asegurarnos de serle fieles. Aunque sea mi padre, mi madre, mi hermano, mi esposa o cualquier persona que intente empujarme a hacer algo que no debo, tengo que ser fuerte, muy fuerte, para no caer en nada y no ofender a Dios. Es importante tener esto bien claro en nuestra vida. En definitiva, hermanos, no olvidemos que la verdadera maldición es el pecado y que la única liberación plena la encontramos en Cristo, por medio de los sacramentos, especialmente en la confesión y la Eucaristía. Aferrémonos a la cruz, signo de victoria sobre toda maldición, y vivamos fieles a Dios con un corazón sincero. Así, nada ni nadie podrá apartarnos de su gracia ni hacernos daño, porque en Cristo somos libres y bendecidos para siempre.